Hey, muy buenos a todos, guapísimos, aquí Rafa7 comentando un nuevo gameplay de Star Wars El Imperio en Guerra. Hoy estamos para liberar la galaxia. La misión principal sería liberar Kashyyyk y todo eso, pero yo voy a liberar todos los mundos posibles, ¿vale? Como ya os he comentado en los otros vídeos, veis ahí donde pone Botawi, abajo, pues tengo 245.000 créditos. Si vemos, han pasado cientos de días, casi 200 días, si no recuerdo mal. Yo ya os comenté el porqué, pero os lo vuelvo a comentar. Después de liberar Mon Calamari, me pasé 4 horas intentando, pues, liberar otros mundos. ¿Cuál es el problema? Que cuando me voy a lanzar, pues, me atacan en Kashyyyk, ¿vale? Porque puedes poner un bloqueo cuando se te libera el mundo, ¿vale? Que tienes que lanzar las naves lo más rápido posible. Pues a mí el Imperio no paraba de atacarme con 6 cruceros Victoria, 5 aclamadores en cada frente y al final 4 horas ahí sin poder avanzar y dije no. Así que lo que hice fue repetir toda la campaña y tener todo el dinero posible ya preparado. Ahora sí, pues con todo el dinero listo, pues lo que he hecho, ya que se ha desbloqueado, porque he tenido que volver a jugar, no os preocupéis, pues me he lanzado a las estaciones espaciales que vais a ver ahora, porque mi objetivo es pues destruir las estaciones y liberar los mundos imperiales. No os preocupéis con los piratas no pueden atacaros, ¿vale? Solo los imperiales. Así que vais a ver cómo destruyo pues 3 bases imperiales y vais a ver que en la de Geonosis me atacan con un rayo de hipervelocidad, ¿vale? De un cañón de hipervelocidad. Vais a ver tipo la batalla, cómo poco a poco me desangro por todo el espacio y cómo liberamos pues estos 3 mundos y la batalla terrestre por este planeta, Botawi. Que para quien no sepa, ¿vale? Botawi, pues en el episodio 6 se habla mucho de ellos porque se sacrificaron para conseguir los planos de la segunda estrella de la muerte. Eran los mejores espías, tanto para el Imperio como para los rebeldes, ya que para el Imperio lo contrataron a esta raza para que se infiltraran en un mundo y bajaran los escudos para que el Imperio los pudiera bombardear. Que luego, años posteriores, en Legends, ¿vale? En Legends, pues en el año 34, después de la batalla de Yavin, pues se descubre esto y hay un revuelo por toda la galaxia por los crímenes imperiales y porque esta raza, que es un miembro de la rebelión, pues decidió pues hacer eso. Y con los rebeldes, pues en Legends, bueno, en el episodio 6 se habla de que son los héroes de que han logrado los planos, que han muerto mucho, que el Imperio ha oprimido ese planeta. Pero luego en los cómics pues se pone de que fue Luke Skywalker y su compañía quien lo logró, como que solo estuvieron ahí, algo que la cagan mucho porque es como te dicen esa cosa para que luego no sea así. Pero dejando esto, esta especie pues es una de las más interesantes porque parecen perros y es uno de los 8 miembros de la rebelión, o sea, son Corellia, Alderaan, Chandrila, Kashyyyk, Suyus, Botawi y otros 2 mundos que no recuerdo muy bien, que eran 8, porque eran 8 miembros de la Alianza que peleaban contra el Imperio y más o menos que se unieron. Ejemplo de eso es Corellia, que el líder que se unió fue porque el Imperio quería que se callase y hicieron un atentado contra él, pero mataron a su mujer e hijos, lo que provocó que se uniera al Imperio. Y tenía la Gargantúa, que luego con la muerte de Bail Organa y la destrucción de Alderaan, pues se separó de la rebelión y si vemos peleó contra el Imperio a su manera. Datos que podéis ver. En Tatooine ya os lo comentaré cuando lo liberemos y en Geonosis pues también. Pero más o menos pues para los que están jugando pues antes de atacar Mon Calamari o tener ahí tipo para robarle la tecnología, no parar de crear naves y primero los primeros días que estéis jugando, tipo, solo sean 3 mundos, liberar todos los mundos que podáis antes de seguir con el modo campaña, hacer que la economía crezca una mansalva y hacer las operaciones que estoy haciendo yo. Podéis ver de que conquisté, pues, ahí Mon Calamari, se abrió todo el panel y ahora estoy liberando todo el espacio aéreo para que el Imperio no me joda. Si vemos, Kashyyyk está totalmente libre cuando se te desbloquea, manda ahí naves para hacer un bloqueo, ¿vale? Aquí vamos a liberar el espacio aéreo de Tatooine y si vemos, pues a ganar la guerra civil galáctica. A mí lo que me hace gracia es que el Imperio destrozó miles de mundos, millones, por construir una estrella de la muerte que tardaron 20 años y los rebeldes de un tiraco se la cargaron. Y luego el emperador viene para construir otra. Y encima 90 veces más grande, porque 160 kilómetros comparado a 900 kilómetros
Pero en fin. El emperador y sus locuras. Algo que me gusta mucho de Star Wars es la evolución tecnológica, por lo menos en Legends, porque en el canon se copian de todo. Tipo, se copian lo de camino, como el Imperio desmanteló lo suyo, que tardó 10 años el Imperio en Legends, pero en el canon lo hicieron en 0, la tecnología como los devastadores del mundo, porque en Rebels, pues la megacorporación tal, utilizan pues más o menos una idea igual que los devastadores del mundo, y todo es un copia-pega, pero también tienen cosas originales, como en Geonosis, el genocidio que hacen a los geonosianos, eso es más del canon que en Legends. En Legends dejaron el planeta tirado y lo dejaron prehistórico, y es algo que me gusta porque es como el canon también crea cosas, pero mayormente Legends es mejor. Otro ejemplo de eso, pues si vemos, es los Alas X. O sea, el Z-95 fue el caza principal de los rebeldes para enfrentarse al Imperio, algo que no era rival contra un caza TIE. Luego llegaron los Ala X, que si vemos ya los rivalizaban, y luego en la época de la Nueva República era el E-Wing. Sí, el E-Wing, que era un caza extraño que tenía 2 motores en las alas y un mega láser arriba, donde si vemos este sí que era pues el de la Nueva República, era el caza así, aún se seguían utilizando los Alas X. Algo que me gusta es que la tecnología antigua se sigue utilizando, o sea, remanentes imperiales reutilizaban el armamento de las guerras clon. No era todo de que el Imperio tiró todo y los deshizo, sino se seguía utilizando, los Venators se seguían utilizando. Aunque no lo pareciese, pues se siguió reutilizando, o sea, no se vio una flota imperial de cientos de destructores, sino para el año tipo 5 a 8 de antes de la Guerra Civil Galáctica, porque los destructores se estaban creando. ¿Entendéis? Tipo, que más o menos tiene más lógica que con el canon, que al siguiente año ya te sale 20.000 destructores. Pero en fin, aquí podéis ver cómo dejo naves y cómo libero mundo tras mundo. Y aquí, si vemos, vais a ver lo que es un cañón de hipervelocidad cuando me ataquen. Aquí aparezco y si vemos Geonosis, pues hubo 2 batallas, tanto en Legends como en el nuevo canon, pues hubo 2 batallas en Geonosis por la fábrica de droides. Si no recuerdo mal, en los 2 sí que hubo la misma fábrica de droides. Salvo que solo sea del canon. Algo que me gusta de la batalla, ahí veis el cañón de hipervelocidad como me ha destrozado una fragata, y ahí yo es donde me desespero y digo, todo al ataque, todo al ataque. Geonosis es un planeta muy peculiar, porque al final te ves ahí, tipo, tienen una cultura de... Tienen ahí pues a las mantis religiosas, al leopardo extraño, a un rinoceronte también extraño, y te das cuenta, tipo, de cómo son los geonosianos, porque es algo que molan, o sea, en el episodio 2, los que lo hayan visto, pues mola porque aparecen los clones, es una mega batalla, es donde se inician las guerras clon, donde te das cuenta de que la República fue quien inició el conflicto, y si vemos es ahí donde se inicia el conflicto. Y luego la segunda batalla de Geonosis, lo que mola es que es un asedio total contra una fábrica de droides, y si vemos algo que no me gusta de esa batalla es que al final es más que las naves tendrían que bombardear alrededor del escudo y luego aterrizar, pero como que no lo hacen porque prefieren más la espectacularidad que la lógica militar. Si vemos aquí, como ya os dije, las naves tienen puntos débiles, y es por eso de que tenéis que atacar los escudos, el hangar y luego los motores, pero la base pues es los escudos, el hangar y luego los misiles y torpedos iónicos o protónicos, porque si no, esas destrozan y atraviesan los escudos, ¿vale? Si vemos algo que me gusta de Star Wars es que las naves y los cazas se parecen mucho a lo de la Segunda Guerra Mundial, porque al final George Lucas se vio inspirado en la Segunda Guerra Mundial. El Imperio Galáctico es una mezcla entre Estados Unidos, la Unión Soviética, la Alemania nazi por sus políticas raciales, y si vemos el Imperio Británico y parte del Imperio Español, ese honor que se puede ver de los aristócratas. Y es algo que mola. Si nos concentramos en el gameplay podéis ver tipo lo desesperado que estaba, porque el cañón de hipervelocidad te destroza y ya solo me quedaban pues unas 5 fragatas Nebulon B, donde era todo o nada.
y podéis ver cómo yo utilizo pues las corbetas para cualquier bombardero que salga de los hangares destrozarlo. Ahí podéis ver cómo pierdo otra Nebulon B, cómo hay muchos héroes de la rebelión peleando por la libertad, cómo los Tartans son unos tocapelotas. Y es algo que mola del juego. Aparte de eso, no solo es el modo campaña, sino tienes 3 modos. El modo campaña, que es lo que estoy jugando, con la rebelión y el imperio, que se puede ver en el primer vídeo. El modo conquista galáctica, donde conquistas gran parte de la galaxia, ¿vale? Donde te enfrentas al imperio uno para uno, ahí sin camiseta. Y luego está el modo escaramuza, donde te puedes elegir espacio o tierra, y mola. En la Fuerza de la Corrupción es casi lo mismo, pero mola porque tienes 3 facciones. Uno donde te corrompe, otro donde te libera y el otro que te oprime. En fin, se puede ver cómo la batalla ya está totalmente ganada, cómo yo estoy aplastando a las últimas unidades y cómo el cañón de hipervelocidad me está destrozando las naves. Algo que también me he acordado ahora es que las Nebulon B pues eran naves imperiales, o sea, eran naves médicas que el imperio utilizaba, pero los rebeldes, como son unos ladrones y unos chapuceros, pues roban. Algo que la rebelión me hace mucha gracia es que contratan con piratas, con contrabandistas, con terroristas, con chatarreros, con milicianos, con toda alimaña o degenerado de la galaxia para hacer frente al imperio, para que veáis lo desesperado que estaban. En Legends se ve mejor porque al final te ves de que es más basura de héroes heroicos que te esperas. Mientras que en el canon te ves de que no, somos así, peleamos contra el imperio, porque en el canon no ves que el imperio sea malo, salvo la serie de Andor que salva un poco, o algunas cosas como la Estrella de la Muerte, o las películas, no ves que el imperio sea el malo. Pero en Legends, en los cómics y en todos se ve así. Si vemos aquí, aprovecho y empiezo a robar las tecnologías al imperio, ya que al tomar ya el espacio, pues el imperio no me puede atacar ni nada. Algo que molaría, y es otra idea, pero ya el juego ya tiene varios años, es que al tener el cañón de hipervelocidad puede como destruirme las naves cada 2×3, para darme prisa en conquistar el mundo, de lo que hemos visto en Geonosis. Pero en fin, dejémoslo así, y si vemos aquí empiezo sin parar a robar tecnología para estar ya preparado y salir al siguiente nivel. C3PO y R2 son unos héroes aquí, Pero en fin, ahí podéis ver cómo estoy esperando a los héroes para que reaparezcan y robar la última tecnología y ya subir a otro nivel. Ahí es como la rebelión sube en nivel tecnológico. Si veis en Kashyyyk, dejo ahí la flota de vehículos preparados para la misión galáctica, que es pues liberar el planeta y liberar la población. Algo que sí es que Kashyyyk, ¿vale?, por lo que fue conquistado por el imperio, se debe a que sus árboles tienen una savia explosiva y así podían, pues aparte de materias primas, pues esa savia explosiva servía para combustible, para armas, y el imperio los utilizaba, aparte de tener mano de obra. Algo que sí es que en Legends, pues Tarkin invade el mundo 2 veces, cogiendo 175.000 esclavos y luego 250.000 esclavos de los Wookiees. Aparte de la ocupación planetaria, la excusa fue de que escondían a los Jedis ahí, que era una verdad a medias, porque al final los Jedis se escondieron ahí porque al final no sabían dónde ir, y aparte de que los Wookiees pues estaban conectados con la fuerza o entendían de que esta gente era buena. El planeta estuvo bajo presión imperial 24 años, o sea, no fue liberado sino hasta la batalla de Coruscant, tipo batalla de liberación de la flota. A ver, no sé cómo decirlo, sino en el canon es al año siguiente de la muerte del emperador, pero en Legends, pues hasta que la capital imperial no es liberada, tampoco se libera Kashyyyk, porque al final Han Solo no se vuelve un contrabandista como pasa en el canon, sino en Legends se vuelve un general en el ejército de los rebeldes, al tal grado que comanda flotas como Lando, o sea, que es lo interesante, que se ve una evolución. Bueno, ahí se puede ver cómo sigo robando tecnología imperial y cómo me preparo ya para el gran asedio, reutilizando mis tecnologías. Durante estos minutos se ve que no hago mucho, salvo robar tecnología. Ahí podéis ver los niveles tecnológicos que podemos robar. Y como yo ya os he comentado, es en un inicio, los primeros vídeos que os he subido, pues cuando ya tengáis esto y sea la misión de Kessel, subir economía sin parar, sin parar, sin parar. Que si no, luego el imperio os ataca sin parar, sin parar. ¿De acuerdo? Si vemos, estáis viendo ahí como yo estoy sin parar recogiendo esto, ya que esto es una cagada mía porque al final os tendría que poner solo las batallas, pero si os interesa, porque os lo he dejado aquí hoy, ¿vale?, es como robar los niveles tecnológicos del imperio y hacerte fuerte.
ya que al final y al cabo la rebelión siempre va pues a mal. Lo de los infiltradores, ¿vale? Que es el último edificio que habéis visto, pues sirve para coger a unos infiltrados y hacer escaramuzas, algo que los rebeldes pueden, o sea, tú coges 3 unidades, el tanque Trek 4B, la deslizadora naranja y un par de infantería y puedes dar un asedio gigante. Yo no lo hago porque al final y al cabo yo soy más tradicional, una invasión planetaria a tope, como vais a ver ahora con Botawi. Después de coger a R2 y a C3PO y ver de que ya no hay nada, tipo, no puedo coger tecnología y no puedo ya hacer nada, pues decido ya lanzar mi asedio hacia Botawi, liberar el planeta de estos perros salvajes. Comenzando la invasión. Un mundo verde, terrestre y muy bonito. Si vemos, la población civil apoya pues a los rebeldes por varios motivos. El imperio pues los extorsionaba, ¿vale? O sea, les amenazaba, les tenían que colaborar en genocidios, como ya os he hablado, como el genocidio donde quitan los escudos planetarios de un planeta. También eran buenos espías y tenían que dar información a ambos bandos, donde algunos daban más información al imperio y otros a los rebeldes. En esta campaña, pues si vemos, se pone de que filtran información a los rebeldes de la Estrella de la Muerte, pero eso es en la segunda. El problema es que como no se pensaba hacer un pack de expansión, pues querían dejarlo ahí de inicios de la trilogía original. Pero la realidad es que después del genocidio que hace Palpatine contra los Botan de aquí por filtrar la información de la segunda Estrella de la Muerte, pues fue una obra pues ya permitida por él y todo eso. Porque de la primera Estrella de la Muerte no filtraron información, ya os lo conté, de que fue de que más o menos una Tantic 4 robó los planos con otro grupo ahí de insurgentes, que la antena fue destruido, o sea, una copia-pega de Rogue One, porque Rogue One se copia de eso, ¿vale? No es al revés. Tipo, es un cómic donde aparece la Tantic 4 aprovechando, reciben los planos de la antena es destruida, el Imperio había hecho un bloqueo, persiguen a esa nave y tenemos lo de Darth Vader y el episodio 4. Si vemos, hay canales que hablan de la historia de Star Wars, buscarlos y que os lo cuentan mejor que yo, ¿vale? O sea, en Star Wars Legends, porque todo lo que cuenta es de Legends, porque es el verdadero canon, el que está bien hecho, aunque hay huecos de guión, y aprovecharlo y mirarlo, apoyar a esos canales que lo necesitan más que yo. Pero en fin, se puede ver ahí el poderío imperial. Y algo que me gusta es que el tanque que veis ahí pues era un tanque republicano, el tanque imperial que hemos visto. Era un tanque republicano porque era el TX-130, pero luego lo remodificaron y le quitaron su torreta láser por un cañón. Y si vemos, le hicieron remodificaciones para que fuera tipo el vehículo así. O sea, así de extraño. O sea, el imperio destruyendo sus mejores tecnologías. Porque la TST, miradlo. O sea, la TST de la Primera Orden está mejor que ese. Y mira que ya es mucho decir. Porque la Primera Orden es un copia-pega pero mejorado, pero es lo que tendría que haber sido el Imperio, no tener esas dos puertas de los ojos abiertas, porque luego se dice de que este vehículo puede estar en el espacio, como en la TAT, donde se ha visto de la liberación de Quad o fanarts donde te ves a la TAT tipo en el espacio, algo que sería imposible. Y algo que mucha gente habla del espacio es por qué los robots, tipo los droides separatistas y todo esto, ¿vale? Salen al espacio y no podrían. Tipo, en Alien Xenomorpho, si tú miras, los robots se ponen un traje espacial. Eso se debe a que los rayos ultravioletas les queman más o menos los dispositivos internos y el frío del espacio les congela pues el CPU y todo. O sea, que una máquina no puede estar en el espacio vagando por ahí, porque al final el sol le quema los circuitos, lo destroza y luego el frío que hace ahí, porque hace un frío que pela, pues compacta la máquina destrozándola. Y mirad cómo nos destrozan aquí con toda la fuerza imperial. Aquí yo me quedé flipando. No os preocupéis que la victoria vamos a tenerla. Porque como que me llamo Rafa, que aquí el imperio va a sufrir. No vamos a permitir la tiranía en la galaxia. Vamos a liberarla. ¿Vale? Tenemos aquí héroes dispuestos a morir para que estos tiránicos que oprimen, extorsionan y aplastan cabezas, pues ahora sean ellos los que estén aplastados. Porque somos la Alianza Rebelde y vamos a restaurar la antigua república en una nueva república. ¿Quién está conmigo, camaradas? Soy soviético aquí. Bueno, dejando eso, algo que ya hablamos es que al Imperio le gustaba la cantidad contra la calidad, pero tampoco se habla mucho de las cagadas de la Nueva República o los rebeldes en Legends, porque al final se creían de que iban a ganar el conflicto y aunque se dice no, perdieron muy poco,
perdieron, en realidad alargaron el conflicto porque eran estúpidos. O sea, el problema es que la propaganda rebelde era muy débil. Y la propaganda es muy importante. El imperio, si vemos, la hacía muy simple, pero es que los rebeldes no hacían mucha propaganda. Decían, hay que liberar la galaxia. En vez de decir, imperiales, ¿no estáis hartos ya de mataros entre vosotros? ¿No queréis poner un orden y establecer más o menos la galaxia en paz y prosperidad? Uniros a la nueva república. No estamos en contra del imperio, estamos en contra de la tiranía, de tener ahí toda la autarquía de puño de hierro. Vamos a liberar la galaxia, podéis poner el orden, cada uno se gobierna como quiere. Si quieren paz, tipo un orden militar y todo eso, lo tendrán. Si quieren uno democrático, lo tendrán, todo eso así. Y así muchos imperiales hubieran desertado. La mayoría que desertaban eran ya gente que estaba tan harta que veían que la nueva república era mejor. Pero si hubieran hecho propaganda, pues hubieran logrado que muchos señores de la guerra se hubieran rendido. A ver, los que no se hubieran rendido eran los grandes almirantes, como el gran almirante Traun o el gran almirante Things y otros más por ahí perdidos, pero hubieran logrado pues establecer un poco, porque al final lo que hicieron fue, no, es que todo el mundo quiere la democracia y la paz, somos aristócratas rebeldes, porque soy Mon Mothma, soy este tío rebelde de los Botan, soy Leia Organa, y luego te das cuenta de que la mayoría le daba igual quién les gobernase, no les importaba si el imperio les gobernara o los rebeldes, lo único que querían eran comida, orden, paz y estabilidad, ya está. Es por eso que la gente aceptó una dictadura, porque pensaban que la democracia era una mierda, pero luego si te aplastan la cabeza, pues ahí ya te dices que no. Y fue uno de los errores de los rebeldes y de la mayoría de esto, porque del imperio ya no te podías fiar. Las naves de exterminio, la guerra civil galáctica, la guerra civil imperial, que fue una putísima mierda, o sea, fue épica, pero fue una putísima mierda para los imperiales. Tú solo imagínate un ejecutor estampándose contra una nave torpedera. Estas naves que parecían un huevo extraño que venían y disparaban ahí tipo rayos púrpuras, ¿vale? Que destruían, pues te ves como un ejecutor se estampa contra esa nave para matar a otro gran almirante y ver cómo el imperio se despedazó entre ellos. Y es algo que mola. Para mí lo hacen muy rápido, porque yo creo que más o menos tendría que pasar un año donde se ve la inestabilidad imperial, donde poco a poco se dividen, algo que pasa un poco en Legends, pero el problema es que en Legends fue de se rompe un poco a se rompe todo, en vez de ver cómo se rompe paso tras paso. Primero la autoridad de Riadu, luego pues aquí esto del Imperio de Zin, luego la Confederación Imperial, luego Pentaestelar, luego esto, lo otro, y te ves ahí cómo se rompe poco a poco. El problema de Legends es que se rompe así de 1 a 10, ya está, no se va poco a poco. Ya sé que me estoy montando mis guiones, que hablo más del universo expandido que de lo que estoy jugando aquí, cuando estoy lanzándome un gran ataque contra los imperiales, pero podéis ver mi voz por encima mientras que poco a poco liberamos la galaxia y vemos lo que pasará en el futuro. A mí algo que me gusta también de Star Wars Legends es que en el canon te hacen a los imperiales como fanáticos. En Legends pues la mayoría eran de no conozco al emperador, no me interesa el orden o la estabilidad, yo lo que quiero es mi dinero y poco más. Hay un cómic muy interesante que el imperio invade un planeta antes del episodio 6, donde si vemos son unas mantis religiosas extrañas, unos insectos, donde el imperio está atrincherado y es combate tras combate tras combate, hasta que al final derrotan a esta raza y estas razas se arrodillan como un honor a los imperiales, para ver cómo le ascienden y todo eso, y se puede ver el pensamiento de este oficial imperial, que no es de conquistador o que ve a los alienígenas como inferiores, sino es de una persona cansada, que lo único que quiere es su dinero, que ha ascendido y que ya no tiene que estar en el frente y está contento porque ya ha ascendido, ya no tiene que estar en el frente, así para luego ver cómo pelea contra otros competidores imperiales y como que se da cuenta de que el imperio no es un negocio, es sencillamente una máquina de egocéntricos, narcisistas, patológicos, casi psicópatas, que están hablando de un poder que no tienen de verdad y que cuando el emperador muere, pues se matan en una guerra civil mega bestial. Porque yo os lo estoy contando por encima, mis especulaciones y mis ideas, ¿vale? Porque el cómic lo único que narra es la batalla, ¿vale? Cómo asciende, cómo si vemos hay otros por encima de él que lo miran de reojo y poco más, pero ver cómo él está contento y todo eso. Pero yo os cuento por encima lo que yo veo, porque al final lo que yo veo es cómo el imperio es y por qué el imperio estaba destinado pues a romperse si el emperador moría. Porque en Legends y en el canon dicen de que el emperador tenía la fuerza ahí extendida y por eso todo el imperio actuaba como una unidad hasta su muerte. Algo que me mola porque se muestra un poco el lado oscuro, cómo podría funcionar, pero tampoco es tan así de una guerra destructiva civil. Pero es algo que me gusta
porque te ves un poco. Si tú te pones en la persona imperial, pues tú ya sabes el futuro y puedes hacer tus especulaciones como lo estaban viendo del futuro. Es como la Alemania nazi cuando están perdiendo la guerra y cómo están viendo de por qué no vamos a ganar el conflicto. Y te puedes ver a los burócratas como Martin Bormann, Joseph Goebbels, Göring y otros más peleándose más por poderes que no existe, como pasa con el de las SS, que dice, no, voy a negociar con los aliados, ¿cómo le voy a dar la mano al general? Y cómo sus comandantes se quedan mirándolo diciendo, ¿tú eres tonto? ¿Cómo vamos a negociar si somos asesinos a sangre fría y nos van a destrozar? Y te das cuenta, pues, eso, de que al final el Imperio era un poco eso, es porque después de la derrota del Imperio y el Tratado de Bastion, aún pensaban de que podían ganar la guerra y va, pues, Pealeon y les dice, vamos a ver, retrasaos, si seguimos con la guerra, solo aguantamos 6 meses, ya tenemos suficiente con estos 4 sectores, hemos perdido la guerra, ya está, se termina, ya está. Y te ves a los imperiales, unos remanentes que se lanzan contra Luke Skywalker cuando se va a casar, porque pueden unir la galaxia así, y luego te ves un poco de que el cómic es un poco de relleno. Pero lo interesante de eso es más o menos la mentalidad megalómana y tan así del imperio de que piensan de que van a ganar en todo, cuando en realidad no son pragmáticos. Eso se puede ver en el Imperio y en Palpatine de que nunca son pragmáticos, porque ya os di la idea anterior de cómo Palpatine podría haber hecho las guerras clon y todo, y te das cuenta de que no puede hacer nada de eso porque son tan narcisistas, ególatras y que miran por encima del hombro a todo el mundo que no pueden. O sea, es algo que me gusta, porque al final tú te ves al Imperio y todo el mundo se ve esa máquina imparable, que nadie lo va a detener y todo eso, pero es que si tú te miras la logística y todo el poder del Imperio, te das cuenta de que por lo que ganan es por los números, por eso, es que es algo que me gusta. Pero dejando eso, aquí tenemos la victoria, derrotamos a los imperiales, ganamos la batalla y otro mundo liberado para la causa rebelde, los peleadores por la libertad. Muchas gracias por ver este vídeo y adiós.